Saludos amigos, que Dios les bendiga a cada uno. Este es mi primer video y en él les hablaré un poco sobre el funcionamiento normal del riñón, es decir, la fisiología renal. Las funciones del riñón básicamente son 4 y se pueden resumir de la siguiente manera. Elimina los desechos tóxicos producidos por el organismo, siendo esta una función importante ya que evita la intoxicación por urea o como también se conoce, uremia. También se encarga del equilibrio hidroelectrolítico, que esto no es más que el mantenimiento del balance en nuestro organismo entre lo que bebes o ingieres y lo que orinas. También se encarga de fabricar bicarbonato, que interviene en el equilibrio ácido-base o del pH. Y por último, también fabrica 3 hormonas, es decir, tiene una función endocrina. Estas 3 hormonas son la eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea. También está la 1,25 dihidrocolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D, la cual regula la absorción de calcio en el tracto gastrointestinal. Y la renina, que es una enzima u hormona que interviene en la regulación de la presión arterial, junto a otras hormonas que forman parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También debemos saber que los riñones se encuentran en ambos hemicuerpos, en la parte alta del abdomen, específicamente en el retroperitoneo. Su función principal es filtrar la sangre y producir la orina, la cual va hacia la vejiga mediante los uréteres y que luego de almacenarse temporalmente aquí en la vejiga sale hacia el exterior, es decir, se excreta por la uretra. Si hacemos un acercamiento, podemos ver la irrigación del riñón. El riñón es irrigado por la arteria renal, la cual es rama de la aorta abdominal. La arteria renal se divide en dos, una anterior y otra posterior. De estas salen las arterias lobales e interlobales, y de estas se originan las arterias alciformes o como también se conocen, arqueadas, que son las que dividen microscópicamente o separan la corteza de la médula. Luego se originan las arterias interlobulares y de estas se originan pequeños vasos llamados arteriolas aferentes, que son aquellas que entran en el glomérulo y forman dentro de este los capilares glomerulares o como también se le conocen, ovillo capilar, que salen del glomérulo con el nombre de arteriolas eferentes, es decir, las arteriolas eferentes es por donde sale la sangre del glomérulo. De esta arteriola eferente se origina la vasa recta, que irriga los túbulos, de los cuales les hablaré más adelante. Los riñones están formados por unidades estructurales y funcionales, llamadas nefronas, constituidas por un glomérulo y un túbulo renal, que también tiene sus segmentos o partes. Las nefronas se encuentran en número de 1 a 3 millones en cada riñón, dependiendo el individuo. El glomérulo está formado por un elemento vascular que es el ovillo capilar. También está formado por un elemento epitelial en forma de copa que es la cápsula de Bowman, que contiene dentro de ella el ovillo, que origina un ultrafiltrado. Este ultrafiltrado no es más que un filtrado de plasma sin proteínas. La función del glomérulo es filtrar la sangre. ¿Y cómo lo hacen? De la siguiente manera. Por la arteriola aferente entran 1200 mililitros por minuto de sangre, que corresponde a un 20% del gasto cardíaco, que es
de 5 a 6 litros por minuto. Eso se conoce como el flujo sanguíneo renal. De esta cantidad, la mitad es el flujo plasmático renal, que se conoce como una cantidad de 600 mililitros por minuto. De estos 600 mililitros por minuto, solo se filtra el 20%, que es el filtrado glomerular, y es equivalente a 120 mililitros por minuto. Esto se mide mediante el aclaramiento de creatinina. El otro 80% sale por la arteriola eferente y es equivalente a 480 mililitros por minuto, siendo esta sangre de un 5 a un 10% más hemoconcentrada de lo normal, ya que parte de su plasma ha sido filtrado, facilitando así la creación a este nivel de trombos en situaciones protrombóticas. Para que este ultrafiltrado se mantenga de forma inalterable, tienen que estar presentes y preservados dos elementos, que son la permeabilidad del ovillo capilar y la presión del filtrado. Sabiendo esto, hablaremos de cada uno de estos elementos por separado. Primero, de la permeabilidad del ovillo. Si hacemos un acercamiento, podemos ver que los capilares glomerulares están constituidos de interior a exterior por células endoteliales seguidas de una membrana basal, y en el exterior una capa compuesta por prolongaciones llamadas podocitos, que se encuentran de manera alterna, es decir, con una ranura entre cada una de ellas. Estas ranuras solo permiten el paso de agua, iones o electrolitos y moléculas con un peso molecular mayor a 7000 daltons, y no permiten el paso de proteínas. Esto es debido a que la membrana basal posee una carga negativa, y esta carga negativa repele la carga negativa que poseen las proteínas. Sabiendo esto, podemos decir que esta barrera, cuando se daña o se lesiona, permite el paso de proteínas a lo que se le conoce como proteinuria, es decir, proteína en orina. La parte del capilar que no está rodeada por la membrana basal y los podocitos, sino que se encuentra en el interior del ovillo, reposa sobre las células del mesangio, que forman la matriz mesangial, que tiene función contráctil, función fagocítica, y también produce las proteínas de la matriz mesangial que constituyen el tronco del glomérulo. Estas células trabajan para no permitir el escape de sangre a través del ovillo capilar, por lo que cuando se lesionan o cuando se dañan, producen hematuria, es decir, orina con sangre. Ahora hablaremos de la presión de filtración. La presión de filtración debe mantenerse de manera constante en el riñón, ya que un aumento o una disminución, ya sea de forma aguda o crónica, puede causar ciertos trastornos y enfermedades, entre ellas la insuficiencia renal aguda o crónica. Por esto, el riñón tiene un sistema de autorregulación de la presión arterial, al igual que el cerebro. Este sistema de autorregulación funciona dilatando o contrayendo las arteriolas, de modo que en situaciones de perfusión renal adecuada, la autorregulación depende de la arteriola aferente, la cual está controlada por la endotelina, que es un vasoconstrictora y aumenta la resistencia en momentos que se amerite. También está el péptido natriurético atrial, que es un vasodilatador y disminuye la resistencia, adecuando así el flujo plasmático renal y por tanto el filtrado
glomerular. Cuando la arteriola aferente no puede mantener un filtrado glomerular adecuado mediante este mecanismo, producto de una situación de perfusión inadecuada, el mecanismo de regulación dependerá de la arteriola eferente, que está controlada por la prostaglandina, que es un vasodilatador, y la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Este paso de una adaptación vascular se da por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto ha sido todo. Muchas gracias.